en su página web un documento, una exposición, una presentación suya de 12 minutos que se llama ¿Qué implicancias podría tener la elección de Trump para el Perú? ¿Qué implicancias positivas podría tener la elección de Trump para el Perú? Y resulta que esta presentación, este video ha tenido un éxito tremendo. Han entrado más de 4 millones, casi 5 millones de personas, hay 750.000 personas que han entrado al video mismo. En fin, estamos con Hernando. Buenas noches, Hernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, has lanzado esta cuestión y parece que está teniendo un resultado, un impacto en las redes. Estas cifras son interesantes. Yo sé que estás inaugurando una corriente una vez más. Bueno, sí, a nosotros nos ha sorprendido en forma, por supuesto, positiva, ¿no? El mensaje básico siendo que frente a una realidad, que es que el pueblo norteamericano ha elegido a un nuevo presidente, se llama Trump, no lo hemos elegido nosotros, cualquiera fueran nuestras simpatías, frente a todo el mundo que augura necesariamente un final no feliz para eso, por lo menos un comienzo no feliz. La respuesta es que el Perú está, yo creo, en una posición privilegiada, porque los temores de Trump, las cosas que le dan fuerza es la lucha contra el terrorismo, el crecimiento económico, y por supuesto, como es un antiglobalizador, él cree que las naciones van a estar en mejor posición para ver de qué manera se vinculan que pasando por las instancias internacionales. Y el Perú, en ese sentido, es el único país en los últimos 40 años que ha logrado vencer el terrorismo y sin ningún aporte financiero norteamericano, europeo. Entonces, este es un país que en el fondo ha demostrado, y es un buen momento, pues, porque ahora que Colombia ha tenido que negociar con sus terroristas y ha negociado en La Habana, que tiene, por supuesto, su propia trayectoria, todos lo sabemos, puede estar cambiando, pero tiene una trayectoria, digamos, realmente de apoyo a las guerrillas o el terrorismo, la ha tenido durante un buen tiempo. El Perú no pidió negociar, no negoció afuera, no le cedió ninguna soberanía a sus terroristas, no los asesinó tampoco cuando los capturó, los puso en la cárcel a todos los cabecillas que han cumplido penas de cárcel, y entonces es un ejemplo internacional. Los Estados Unidos, gastando hasta ahora 15.000 millones de dólares en Colombia, según entiendo yo, comenzó con un presupuesto de 7.000 millones de dólares, gastando 2 trillones de dólares en contabilidad norteamericana-europea, 2 trillones, 2 trillion, entre Asia Central y Medio Oriente, no gana una sola guerra hace 40 años. Entonces, en este momento yo creo que estamos en una excelente posición para con el nuevo gobierno americano decir, un momentito, si usted va a comenzar a mochar TLCs, ver de qué manera acuerdos globales, afectos, no se olvide que hay un país que hizo las cosas sin un presupuesto suyo. Piensa en nosotros como un ejemplo para otros países. Sus propios diarios, el Wall Street Journal, los distintos grandes diarios americanos, el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, y ha dicho que el caso peruano es ejemplar. Entonces, lo que hace el video que tú has visto es invitar a los peruanos a utilizar estas ventajas que tiene, estos argumentos que tienen, para hacer un planteamiento interesante que no puede ser Colombia, que no puede hacer el resto de América Latina, que no puede ser Asia, que no puede ser África, que es que nosotros supimos vencer el terrorismo porque en lugar de negociar o involucrar a los terroristas, nos metimos más bien con las víctimas del terrorismo, que eran los campesinos peruanos. Y esto es una cosa, una tendencia que comenzó inclusive desde el tiempo de Belaúnde, se concretizó al final por etapas con el gobierno de Fujimori, y es una cosa de la cual todos los peruanos podemos ser orgullosos, porque es un logro peruano. Pero, claro, el problema es que, como fue básicamente Fujimori quien llevó a cabo esta estrategia exitosa, ¿no?, de alianza con los campesinos, de inteligencia policial en las ciudades y todo lo demás, que fue una estrategia básicamente limpia en realidad,
el Perú no ha capitalizado este triunfo que ha tenido y la manera como lo llevó a cabo. No lo ha capitalizado. ¿Por qué crees tú que capitalizarlo ahora, digamos, por qué un gobierno como el de Trump sería más sensible que otro gobierno norteamericano ante un resultado como ese, es decir, ¿por qué esto sería un arma para colocarnos mejor? ¿Por qué Trump sería, digamos, receptivo a esta idea? Hay varias razones. La primera es que su campaña está basada en criticar a los gobiernos anteriores por no haber sabido combatir el terrorismo, y que él sabrá. Y hay solamente un ejemplo que tiene al frente y es el Perú, que lo ha hecho. Segundo lugar... ¿Tú crees que el Perú le puede de alguna manera vender la receta? Absolutamente, pero ya su gente la compraron. La otra cosa reciente, pues, que razón por la cual sacamos el video hace 3 días, es porque hace 4 días que recién al ganar las elecciones se van personificando quienes van a manejar esta política. Tú no puedes manejar un país, el más poderoso del mundo, 320, 330 millones de habitantes, uno solo. Eso es imposible, no se puede hacer ni siquiera en el Perú. Y de los ministros que ha comenzado a decir en la selección, ¿no? Este es el posible ministro de Relaciones Exteriores, el posible ministro de Economía. 4 de ellos ya se pronunciaron sobre que el Perú, en momentos anteriores, no ahora, era un ejemplo, y lo que había hecho era la manera de seguirlo. Entonces tenemos todas las noticias, todos los recortes de periódicos. Este es el momento ideal para actuar. Para lo cual... ¿Quiénes, por ejemplo, quiénes de sus asesores, las personas que él va a nombrar? No, de las personas que están de candidatos a ser ministros. Por ejemplo, Rudy Giuliani lo ha dicho. Otra cosa, porque creo que la última vez que he cenado con él hace 6 meses. Hemos hecho algunos viajes juntos. Nos hemos visto en el Perú también. Otro es Newt Gingrich, que fue presidente del Congreso norteamericano, que inclusive dijo que si se desarrollaban los proyectos peruanos en Medio Oriente, se resolvían los problemas de Medio Oriente para los Estados Unidos. Inclusive su frase se refería por supuesto al ILD, esto va a parecer horrible, pero su frase literalmente en el Washington Times es: si el ILD se mete en Medio Oriente con nosotros, va a ser mucho mejor trabajo que las Naciones Unidas y USAID todos combinados. Esa es la frase de él. Entonces, de repente es el ILD el que va a tener muchas posibilidades. No, pero el ILD no hizo esto solo. El ILD lo hizo con los sistemas de defensa contra subversivos, lo hizo pasando normas que fueron aprobadas por el Congreso peruano, lo hizo colaborando con militares peruanos, y lo hizo sobre todo pues con la dirigencia de lo que nosotros llamamos ronderos. Eso, lo que nosotros hicimos también, que es muy importante, es aprender de los logros y los errores de los gobiernos anteriores, tanto de Belaúnde como de García, porque decir que todo fue hecho en la etapa final, cuando se vendió a Sendero, es un poquito como decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial hay que solamente compensar los soldados que lucharon entre el 44 y el 45. Pues la guerra fue desenvolviendo, y el resultado no solamente de inteligencia militar, sino el resultado de campañas antisenderistas bien establecidas, la resistencia de su propio pueblo, el ser recogidos trató, por ejemplo, de armar los campesinos en su momento el general Noel, creo que fue uno, otro el Huamán, en otros casos tú tienes que el propio García trató de pasar fusiles. El problema es que no era bien recibido en el extranjero porque se creía que estaba armando un ejército privado similar a los paramilitares de Colombia, y lo que nosotros hicimos es interpretar todo esto para la comunidad internacional, para decirle: no, estos no son paramilitares, estos no son grandes hacendados, son pequeños terratenientes o que desean ser legales, quien Sendero está protegiendo. Hay que retirarle la protección, y esto se parece a la Revolución de los Estados Unidos, 1787, donde eran también pequeños terratenientes, y esto es Oliver Twist, esto es Jean Valjean,
Y cuando se puso en un contexto que ellos podían comprender, vino entonces un tratado con los Estados Unidos donde se reconoce que la política del Perú de acercar sus militares y su sociedad civil a los campesinos que están siendo apabullados por Sendero era el camino. Se tiene el tratado y se procede a movilizarlos y así se gana la guerra. Pero ese acuerdo, en fin, con Estados Unidos se refirió al tema cocalero, a los campesinos cocaleros que estaban, digamos, también de alguna manera tratando de ser captados por Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso actuaba en las zonas cocaleras. Entonces, para separar a los cocaleros de Sendero, se llega a ese acuerdo, pero se refería a ese aspecto, no digamos, a todo el resto. 7 páginas del acuerdo se refieren a la lucha contra Sendero. Déjame decirte una cosa que en el fondo deberíamos decir, pero una gran parte de los ejércitos ronderos eran cocaleros. Es decir, no te olvides que en el Perú tú te vas a la playa y ves a tus amigos de siempre, este fue al colegio conmigo, y este estuvo un poquito metido en narcotráfico, este de dónde levantó su restaurante, de dónde hizo tal cosa, por ahí anda. Eso es lo que pasa en países donde crece el opio y la coca. Lo que nosotros hicimos es, en el momento de hacer esto, nos decimos de hacer el tratado, hay cosas que se llaman, que aprendimos de otros gobiernos, leyes ómnibus, que consiste en que tú pones en un tratado general una parte específica que se refiere a esto, y por eso la idea era pasar la norma lo antes posible. No te olvides que en esos momentos Sendero había captado una gran parte del país. Entonces, a lo que yo voy es la cosa siguiente: ese tratado contiene 7 páginas que se refiere y que nos dan el espacio necesario para movernos. Y cuando dices, bueno, ¿y por qué lo introducen temáticamente en una ley que es antidroga? Es porque algo tenía que ver con los cocaleros. Porque yo me acuerdo que, bueno, se han repartido armas, no solamente en las zonas cocaleras, digamos, en el BRAE se repartió armas, también en el Guayaga, en fin, pero se repartió armas básicamente en la sierra, en Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica, etcétera. Y Fujimori la repartía, me acuerdo, antes de que se firmara ese asunto con Estados Unidos. Claro. Desde los 2 o 3 meses en que asumió el poder. No, los Winchester famosos, que los repartía en las comunidades con Winchester. ¿Ah? Lo que pasa es la cosa siguiente: en esos momentos nosotros ya habíamos comenzado las negociaciones con los Estados Unidos. Te digo cómo es. El momento que nosotros sabíamos que íbamos a firmar el tratado, también se entera de eso Abimael Guzmán y lo publica en Las Dos Colinas. También antes que se firme el tratado, nos están desalojando porque hay un esquema aquí que ya ha sido elaborado con los Estados Unidos. Lo escribe de puño y letra él, y es publicado en el diario, es en Las Dos Colinas, y también publicado en el diario de Marca. El hecho es que la idea de distinguir a un criminal narcotraficante, el concepto social de una persona que ocasionalmente puede, o algunos de ellos están involucrados en el cultivo de la coca, que no es propiamente el narcotráfico, había que distinguir eso pues de Pablo Escobar. Es una cosa que comenzó ya en la cumbre de Cartagena, porque la propuesta la pide García, creo que fue en el año 88, 89, cuando dice: tengo que luchar contra Sendero, tengo el problema de la coca, que me ayude la inteligencia peruana. Entonces nosotros asumimos que somos parte de la inteligencia peruana, y entonces hacemos este mismo planteamiento. Mire, hace tiempo que están tratando de hacerlo uno al otro. Hay que decirle en ese momento al presidente Bush que hay que hacer un deslinde, porque todo lo que ven los Estados Unidos es droga, y lo que deberían ver es lo que dice su Ministerio de Relaciones Exteriores. Que el problema del Perú es que va a caer en las manos de algo equivalente a Pol Pot en Camboya. Es decir, va a haber una masacre enorme. Sale la corporación RAND, sale por otro lado el Ministerio de Defensa y dice, inclusive es posible que Lima caiga ahí en 92. Entonces, cuando Fujimori ya se da cuenta que efectivamente, y por eso el gran mérito de él, que ya estamos firmando el acuerdo, yo era la persona encargada de ver estas cosas, y había ya sometido una iniciativa con el presidente García
que no sé cuánto la apoyó, pero la tuvo en su bolsillo yendo a Cartagena. Yo ya había comenzado a trabajar el Congreso de los Estados Unidos. Cuando entra Fujimori, él dice, ¿en qué andas? Nosotros estamos andando en esto, dámosles. Y le dio fuego. Entonces, evidentemente que esto es una parte importante de Fujimori. Pero yo no recuerdo en esa época que hubiese sido un límite el hecho de que Estados Unidos no reconociera o que la comunidad internacional no reconociera que se pudiera armar a las comunidades campesinas. Yo me acuerdo en el año 88 haber entrevistado a Guaihuaco del Braem, que en el Diario Expreso junto con Jorge Morelli, y él decía, denme 500 fusiles y yo barro sendero de todo Ayacucho. El 88. Sí, pero entonces ahí había una discusión pública que se decía hay que armar pues una vez a las comunidades. Ya, entonces dime, Jaime, ¿por qué no la armaron? Los empezó a armar pues Fujimori. No. Bueno, Alan García intentó, al final le dio un arma a alguien, no me acuerdo, pero... Disculpa, pero comenzaron inclusive durante el tiempo de Belaúnde a entregar fusiles y inmediatamente después de que comenzaron a entregar fusiles los tenían que retomar. No, es que ese fue el problema de Uchurajay. Uchurajay abortó esa estrategia porque se acusó efectivamente al gobierno peruano o a las Fuerzas Armadas de armar paramilitares, la izquierda sobre todo fue la que acusó al gobierno peruano de que no, en realidad estaban armando paramilitares para, en fin, eso abortó el tema, ¿no? Ya, pero vamos a los hechos, Jaime. Hay un momento que tú eres antropólogo y dices, quiero ser periodista. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo decidió? Un momento que eso pasó. Eso ocurre en 1990-91, cuando comienzan nuestras negociaciones, número uno. Número dos, cuando comienzan nuestras negociaciones, nosotros traemos a los 182 dirigentes cocaleros, tú dirás, pero también de las DECAS, a Palacio de Gobierno, los transportamos en 2 aviones Hércules. Aquí están recibiéndose en Palacio y coincidentemente el presidente Fujimori comienza a entregar armas. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿por qué entonces y por qué no después? Sencillamente por la razón siguiente, es que si tú hoy día encuentras que hay un problema en Las Bambas, encuentras que hay un problema en Tía María, ¿no es cierto? Bueno, haz la cosa siguiente, envía a los 3 policías que capturaron a Abimael Guzmán, que desarmen. Entonces no se puede, porque esas circunstancias distintas, porque yo me acuerdo que yo hablé con Guaihuaco, hablé con fulano, ok, eso es una cosa. La siguiente cosa es, por favor, anda a armar a la mayoría de personas en Cajamarca que sí quieren minería, no se puede. ¿Por qué de repente se pudo? Como periodista tú sabes muy bien que hay momentos en los cuales tú rompes no recuerdo una que tendencia. Nadie dijera que no se, digamos, lo que había era una doctrina, una ideología en el sentido de que tú no puedes armar a la gente en el Perú, digamos, la izquierda se oponía. Pero entonces, no solamente se oponía a la izquierda, no lo podía hacer un gobierno de Belaúnde, no lo podía hacer los otros. En otras palabras, hay una... Mira, Jaime, bueno, ya de acuerdo. Hoy día, un momentito, hoy día las mujeres pueden andar topless en cualquier playa europea. Anteriormente no podía. Yo no he visto que no se podía. El hecho es que un día alguien se quitó el sostón y entró. Ese día lo marcamos nosotros. Lo que te estoy diciendo es que en ese día los campesinos que estaban autoarmados, porque ellos mismos construían sus escopetas que se llaman hechizos, pero que tenían una distancia de 30 a 50 metros, de repente comenzaron a recibir del gobierno por una muy sencilla razón, porque ya el gobierno sabía que su plan de rescate financiero, reinserción en el sistema financiero internacional, no iba a ser interrumpido porque entregó fusiles y no sabía cómo le iba a ir. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Seguimos conversando entonces con Hernando de Soto. Bueno, pasemos al tema del gobierno actual. ¿Me permites antes de hacer eso, Jaime? Solamente voy a dejarte 2 documentos. Uno, lo que salió en páginas enteras en los periódicos peruanos, cuando ya se habla que se va a firmar el acuerdo de los Estados Unidos, cuando nos apoyó un año antes Pérez de Cuellar para mandar gente de las Naciones Unidas a verificar que los ronderos no son paramilitares, sino son campesinos sencillos. Las fotos de cuando vienen los 182 dirigentes de ronderos al Perú y a Lima,
Y en ese momento, evidentemente, ya se podía comenzar a movilizar, si bien no se había rubricado todo. Y la otra cosa que te voy a mandar es el Tratado Antidrogas con las 7 páginas que se refieren a todo lo que hemos hablado, inclusive una referencia a la cumbre de Cartagena, donde esto fue planteado por primera vez entrando el presidente García, lo cual no quiere decir que él lo inició, lo cual ni siquiera sé si él se acuerda. Lo que te quiero yo decir es que esto es un esfuerzo que se acumuló a través de los años. De acuerdo. Bueno, el tema del gobierno actual está, una de las políticas que ayer fue además una de las medidas que se está anunciando y que ya se está empezando a practicar son las que vinculadas a la simplificación administrativa. Yo me acuerdo que el ILD empujó este tema en la época también del primer gobierno de Alan García. ¿Qué opinión, digamos, qué comentario puedes hacer acerca de lo que se está haciendo ahora? Bueno, a mí en primer lugar me parece muy bien. No hay que ser mezquinos, está muy bien que el gobierno haya tomado este rumbo, número 1. Número 2, me parece muy bien que esté contratando a gente que ha trabajado en mi Instituto Libertad y Democracia para implementarlo. Ya han contratado a varios, también me parece muy bien. Sí, ¿a quiénes, por ejemplo? Pero no voy a malograr en la carrera mencionándoles esto a ellos, porque hay gente que todavía es sensible en el lado de pecado. Tú sabes cómo la gente que se mete en política termina se pone nervioso en esos casos. Todo eso me parece muy bien, pero hay una cosa que es importante acordarse antes que se repitan errores o que se hagan cosas que ya están hechas. La ley de simplificación administrativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso en 1988. Fue reglamentada en 1989 y en cada mes que siguió a eso se hicieron medidas simplificadoras. Este gobierno ha hecho en 100 días, según veo en los periódicos, 7. Nosotros en esa misma cantidad de tiempo hicimos 200. Entonces, lo que yo creo que es importante es la cosa siguiente. Los felicito, pero si en algo, alguna ventaja tienen las canas, realmente les podemos ahorrar un montón de tiempo. Porque no es cuestión de comenzar a decir que ahora hay que hacer algo nuevo. No es nada nuevo, estamos en eso. Lo que ha pasado es que se discontinuó. En el caso de Fujimori, agarró la ley de simplificación administrativa y para no darle glorias a García, lo que hizo es la transformó en la ley de procedimientos administrativos y poco a poco se fue, que lo hacen todos los gobiernos. Y entonces, ¿quién hizo qué? Quedó en el aire. Pero el hecho es que todos los partidos políticos del Perú hace casi 30 años están de acuerdo. El problema es quién lo implemente y con qué nombre y con qué organicidad. ¿Esa ley ya no está vigente o sí está vigente? Bueno, no, pues está vigente, pero se la ha despedazado en distintos lugares. Y además te voy a decir algo que te va a alegrar, que es que la primera vez que se menciona la necesidad de simplificación administrativa es bajo el gobierno de Belaúnde, que es el que aprueba la primera Defensoría del Pueblo que nosotros le diseñamos y que comienza en 1984. Entonces esto es una cosa que va creciendo, las cosas pues desgraciadamente no pasan de un lugar a otro. De nuevo, crédito a Fujimori porque él la agarra y la implementa tan bien que para 1993 se han formalizado en el Perú 340.000 empresas informales, cosa que lo que yo haría si fuera el gobierno actual diría, ¿cómo me puedo beneficiar de todo eso? Tú vas a decir, De Soto está buscando un puesto, tú sabes que no estoy buscando un puesto. Yo inclusive le puedo decir a quién puede acudir porque sé dónde está la mina de oro. ¿Dónde está la mina de oro? En ciertas personas, pero hay que tener, parte de la cosa es, pues, una cosa es know-how, saber cómo, y otra cosa es know-who. Lo que quiero decir es Ahora, la esencia de esa ley era el silencio administrativo positivo, ¿no es cierto? También era lo que tú acabas de mencionar, que dijo Roberto Abusada, tú me lo acabas de decir. La ley de los casos. ¿Eso se podría aplicar? ¿Cómo es la ley de los casos? ¿Cómo podría aplicar? Eso está en la ley de simplificación administrativa en el 88 que nosotros diseñamos. O sea que se podría aplicar porque ya está en la ley. Ya está. ¿En qué consiste la ley del ocaso?
La ley del ocaso consiste en la cosa siguiente, de que el Estado tiene el derecho, cuando aprueba normas, de en lugar de decir, ahí está la norma y seguirá pues para siempre, ¿no es cierto?, dictarle una sentencia de muerte, que significa en 2 años se revisa si ha funcionado y no funcionó. Entonces comienzas el desagüe, comienzas a depurar lo que tú mismo has iniciado. Es decir, comienzas a tener el instrumento informativo que te permite saber qué funciona y no funciona. Es indispensable en nuestro país, donde el Ejecutivo produce 100 normas cada día. Si tú no logras tener un flujograma, no logras acopiar la información de cómo es la performance de cada norma, evidentemente vas acumulando una cantidad de basura enorme. Lo que entendí era que la ley del ocaso significaba que, digamos, un ministerio X, decide qué trámites o qué normas son las que van a funcionar y con las que va a trabajar. Y todas las demás quedan automáticamente derogadas a partir de cierto momento. Pero eso hay que disponerlo. Pero aquí hay 2 problemas, Jaime. No solamente de que no tienen los sistemas de información para recoger el funcionamiento de una norma, sino en ningún país que yo conozco que es exitoso puedes pedirle a los que han generado las normas, es decir, a Luis XIV, que se autorreforme. Pues, Jaime, lo que tú necesitas es tener un cuerpo especializado que es justamente la contraparte que lo fiscaliza. Ahí está. Una oficina específica. Puedes hacer varias cosas. Si tú vas país por país, son varias cosas. Uno, tú puedes hacer como hacen los Estados Unidos, que tiene un Ministerio de Finanzas, el Treasury, Secretary of the Treasury, y tiene el Office of Management and Budget, la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta casi no tiene como otro objetivo el de fiscalizar, y ni siquiera está compuesto de funcionarios públicos, está compuesto de políticos que han sido asignados y solamente se quedan ahí durante el tiempo de la presidencia. Es decir, que su único incentivo es la gloria de haber logrado normas finas, y después de eso y como no tienen colegas funcionarios públicos, no se están rascando las espaldas y están conspirando porque mañana este será mi jefe, hoy día yo soy ministro. Pero estamos hablando de una función de amputación, de corte, de derogación de normas. No, pero es que eso es una forma. Te doy otra forma, que es lo que ocurre en otros países, el Congreso. El Congreso comienza a decir, muy bien, yo le voy a delegar a usted, Poder Ejecutivo, funciones que son mías, o si no, ¿por qué las estoy delegando? Son mías, pero estas son las condiciones. Yo lo voy a fiscalizar y yo voy a hacer que las normas sean de ocaso sin pasar por el Ejecutivo. En otras palabras, yo quiero que se sepa una cosa, ¿no? Durante la campaña política, la cosa fue como en todas las campañas, lo hemos visto en los Estados Unidos, no fue con florete, fue con hacha, pero eso es deportivo. Yo lo que quiero decir en este momento, yo no estoy criticando al Ejecutivo, lo aliento. Lo que estoy inclusive diciendo es la cosa siguiente, que el Legislativo no es cuestión de que se quede solamente sobre el balcón. El Legislativo puede hacer la norma en el ocaso, puede hacer la fiscalización, depende de qué país. Vas en Suiza, es una forma, tú vas en Japón, y si son 2 cuerpos, el Shingikai, el Kochukai, los clubes de prensa. Hay 1000 maneras de hacerlo. Hay 1000 maneras de hacerlo, es cuestión de saber cómo hacerlo y estudiar un poco de historia, pues no se trata solamente de saber qué dijo el Inca Garcilaso a la vida, sino qué se hizo de bueno hace 30 años. De acuerdo. Ya nos quedan solamente 2 minutos, una breve reflexión acerca del tema de la formalización de la minería informal. Aparentemente no hay avances en ese tema hasta ahora en este gobierno. ¿Sabes de algo? ¿Qué recomendarías? Bueno, lo mismo de siempre, que es en primer lugar, para formalizar a los mineros hay que saber dónde están las trabas. He visto que el gobierno ha aprobado una cosa, comunícame tu traba, tiene un programa así. Y ahí también yo les puedo dar los datos. Una noche, cuando nadie está viendo, a Torne, a Zavala, y no necesitan pasarnos del mérito de cómo se hace para preguntar dónde están las trabas. Porque no hay que olvidarse que si bien los usuarios la sufrimos, no necesariamente tenemos la gran imagen, el big picture. El big picture también anda escondido en distintos lugares de la misma burocracia.
donde se sabe ciertas cosas, pero nadie se atreve a hablar. Y claro que nadie les ha dicho que no pueden decir, pero todo el mundo teme que si dice la cosa equivocada no será promovido. Hay toda una estrategia detrás de cada fusil entregado, de cada formalización, y eso no se aprende del día a la mañana. Entonces, ya que han reclutado un equipo tan distinguido para ser ministros, y lo son, y tienen una visión muy clara, capitalina del asunto, hay una serie de cosas que podrían hacer y que no están haciendo, pero repito, no es un problema solamente ejecutivo, ahí está el legislativo para justamente no solamente legislar y proponer, sino fiscalizar. Y ellos han estado anteriormente en el poder hace 30 años. Es cuestión de saber dónde se va, cómo se va, lo que dije anteriormente, no solamente know-how, sino know-who. Hay un depósito enorme de talentos en el Perú que se podrían utilizar no solamente con la formalización, sino con el conocimiento organizado del Ejecutivo y el Legislativo. Bien, Hernando, muchísimas gracias por tu participación. Oye, gracias por invitarme, Jaime, no mucha gente lo hace. Por favor, es importante pues conocer las experiencias y dar consejos que siempre son bienvenidos al nuevo gobierno.